Vamos a partir con este webinar sobre presupuestación en base cero. Y bueno, parto presentándome yo. Mi nombre es Pablo Arnuncio, soy socio de EY Chile, lidero el área de Business Transformation y conmigo están Pablo Salvador, que él es socio de EY Perú, también lidera ya el área de Business Transformation, y él lidera a nivel Latinoamérica el Centro de Excelencia de Zero Based Budget, de presupuestación en base cero. Y bueno, él digamos que llevará el peso de este webinar y compartirá con nosotros bueno, pues todas las experiencias o parte de las experiencias que ha tenido en proyectos en este ámbito. Y también con nosotros está Claudio Fuentealba, él es de EY Chile, también forma parte del equipo de Business Transformation, él es Senior Manager y bueno, ha realizado también proyectos dentro de este ámbito de optimización en el ámbito de finanzas y también será parte de la presentación. Vamos a partir, bueno, proyectando una pequeña presentación. Vale. Bueno, y bueno, voy a partir yo dando unas pequeñas palabras explicando por qué es importante o por qué es relevante la presupuestación en base cero. Y aquí un poco nos circunscribimos en el panorama actual. Bueno, esto es una metodología que viene desde hace tiempo, que se viene implementando a nivel internacional desde hace tiempo, pero en épocas como la que vivimos actualmente cobra una especial importancia, ¿no? Épocas donde bueno, hay que prepararse ante lo que pueda venir, hay un entorno cambiante y lógicamente la gestión de los gastos puede sufrir cambios muy drásticos de un lado para otro, lo hemos vivido en la pandemia y por tanto el proceso de presupuestación cambia un poco, tiene que adaptarse mejor a esta situación con respecto a lo que bueno, en algunos casos hemos estado acostumbrados, donde muchas veces bueno, pues se partía, digamos, prácticamente del presupuesto del año anterior, se pensaba que podía haber alguna variación, un incremento, un pequeño incremento, una pequeña bajada, pero en base a lo que había sucedido, digamos, prediciendo un comportamiento bastante estable, ¿no? Ahora, lógicamente, hay desafíos importantes y un poco los mensajes o lo que queremos transmitir con esta metodología de presupuesto en base cero es que esto no busca únicamente lo que puede ser recortar, meter la tijera, etcétera, sino que más que nada lo que busca, bueno, por supuesto sí, mejorar los resultados financieros, pero sobre todo alinear la estrategia de gastos con la estrategia de la compañía, eso por un lado. Por otro lado, no es un proyecto o un tipo de iniciativa que se lanza una vez y se ejecuta y se termina, sino que esto conlleva implementar una metodología, implementar un cambio cultural. O sea, esto al final, más que una metodología de ahorro, es implementar un cambio cultural en la organización y una forma de trabajar diferente o en algunos casos. Y por último, ¿por qué no también lo que permite es liberar recursos para poner el foco de inversiones en lo que verdaderamente genera más apoyo o genera más valor para la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los puntos claves que hacen de esta metodología muy potente y que hacen mirar de una manera un poquito diferente lo que es el proceso de presupuestación y que, insisto, y me gustaría que como introducción nos quedemos con la idea de que no es algo de recortar por recortar, de meter tijera, etcétera, sino que es algo que verdaderamente busca el alineamiento con la estrategia de la compañía y la generación de valor de la compañía en un contexto donde obviamente los recursos no son infinitos. Por favor, eso es. Y bueno, los resultados habituales, ahora vamos a profundizar mucho más en
en ejemplos, en cómo funciona la metodología, pero bueno, lo que nos hemos encontrado habitualmente es un ahorro de en torno a un 15 y 20, entre un 15 y 20% en compañías en las cuales pues, previamente no se habían realizado iniciativas similares. Entonces, ya si lógicamente ya se había pasado por una fase de recorte exhaustivo, digamos, los rangos podrían variar un poco, pero desde luego estos ahorros son factibles, ¿no? En categorías atacables, bueno, dentro de lo que es selling y gastos generales y administrativos, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto y sin alargarme mucho más en esta parte inicial, le voy a dejar la palabra a Pablo Salvador, que nos va a contar más en detalle cómo funciona la metodología, cuáles son las claves y cómo aplicarlo, ¿no? en nuestras compañías. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Espero que estén todos bien con sus familias en casa. Venimos a pasar hoy la mañana hablando un poquito de presupuesto base cero, que es algo que a mí en lo particular me gusta bastante y donde tengo bastantes heridas de guerra de haberlo implementado en distintas industrias por distintos países en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué es CBP? Vamos a hacer una pequeña introducción un poco teórica que a los que se hayan conectado, que tengan bastante experiencia en la materia, quizá pueda parecerle un poco redundante, pero que es bueno para alinear un poco a todos, ¿no? A ver, CBP se aplica principalmente en categorías de gasto fijo. Esto hace sentido, sobre todo en empresas donde el gasto fijo es muy relevante para su P&L, ¿no? Y cuando hablo de gasto fijo, principalmente hablo de personal administrativo, servicios de terceros, tecnología, marketing, alquileres, instalaciones, mantenimiento de equipos y mantenimiento de instalaciones, oficinas, energía. Y antes de la pandemia, viajes, y dependiendo de la industria sigue siendo bastante relevante viajes. Típicamente esas 6 macro categorías de gasto te hacen el 80-90% del gasto fijo de una compañía. ¿Y qué ocurre con esas categorías de gasto? Que como no suele ser el core del negocio, históricamente, ¿cómo se presupuesta? Se presupuestan sobre la base de la historia, sobre un driver como sobre ventas. Por ejemplo, imagínense una empresa que vende 100 millones. Esa empresa vende 100 millones, imagínense que gasta 10 en marketing. Son números burdos, ¿no? Pero bueno, si la empresa planea pronosticar 120 millones de venta el año que viene, seguramente para presupuestar cuánto va a gastar en marketing, hará una regla de 3, aplicará un driver sobre venta un poco más avanzado, dirá, pues de 100 a 120, de 10 a 12. Y el gasto fijo crece a la misma velocidad que la venta. Eso es obviamente ineficiente por 2 grandes motivos. El primero es porque no generas valor, ¿no? Desde el área de finanzas deberías estar viendo cómo puedes ir optimizando un poco la compañía y si tu venta y tu gasto fijo crecen a la vez, pues no marginas más por ese lado. Pero sobre todo es negativo porque es bien perverso. Y es perverso porque estás motivando a la gente a que se gaste todo su budget. Es decir, si yo te voy a dar el presupuesto del año que viene sobre lo que gastaste te conviene gastártelo todo para darte más. Y la gente no le gusta vivir con el agua al cuello apretada por los presupuestos. Entonces, si a fin de año está viendo que no se lo va a consumir, tiende a gastárselo. Y además, típicamente, en las organizaciones en Latinoamérica se suele llevar el control presupuestal a nivel de centro de costos, ¿no? Entonces, presupuesto a nivel cuenta contable, pero como control a nivel centro de costos, el dueño del centro de costos, típicamente el gerente del área, dentro de su ámbito de responsabilidad, puede hacer y deshacer como quiera en la gestión. Mientras esté dentro de su presupuesto, finanzas no le suele perseguir ni ponerle señales, ¿no? Entonces, como le estamos motivando a que se lo gaste todo y él tiene capacidad de decir si presupuesté en una cuenta, pero me lo gasto en otra, no me van a decir que no, tiende a gastárselo todo. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Con presupuesto base cero, es una de las maneras. Presupuesto base cero lo que hace es, olvídate de lo que gastaste el año pasado, olvídate del histórico, no me interesa cuánto gastaste en tu gasto fijo el año anterior, te voy a hacer todos los años construir el presupuesto literalmente desde cero. Y de ahí viene un poco el nombre, ¿no? Entonces, lo que se pide ya no es, voy a tener un presupuesto a nivel cuenta contable agregada donde puede haber una caja negra dentro de ciertas categorías que son difíciles de retar para áreas de finanzas como a lo mejor tecnología, mantenimiento, energía, etcétera, sino que voy a pedir que las áreas responsables, los presupuestadores, armen el presupuesto literalmente desde cero, línea por línea de gasto y todo con P por Q. Es decir, ya no me interesa una macrobolsa de tecnología, sino que me interesa
saber cuántas son las líneas de gasto de tecnología y lo voy a separar por bloques. Voy a tener software, voy a tener hardware, voy a tener mantenimiento. Mantenimiento, voy a ver con qué empresas trabajo, cuántas horas me van a dedicar el año que viene y cuál es el costo hora que me van a brindar. En software voy a ver cuántos distintos software manejo, para cada uno voy a tener cuántas licencias necesito y voy a tener el costo por licencia. Y así todo el marketing, se terminan los drivers de campañas, la energía por tienda, kilobyte, etcétera. Entonces, terminas armando un presupuesto que ya no está pensado a nivel cuenta contable agregada, sino que está pensado a nivel desagregado de línea de gasto presupuestal. Y cuando tienes eso, lo que tienes es un montón de información. Tienes una visibilidad de cómo gasta tu empresa muy fuerte. Entonces, el primer gran concepto de presupuesto base cero, más allá de romper con la historia y presupuestar desde cero, bottom-up, es tener muchísimo detalle. Y cuando tienes muchísimo detalle en el gasto, pasan dos cosas. La primera es que la gente ya no sobrepresupuesta, porque igual ya no le sirve pasarse en su presupuesto, porque al año que viene lo va a tener que volver a hacer, pero sobre todo dota a la compañía de una capacidad de hacerle challenge al presupuesto mucho mayor. Pues si tú eres un área de finanzas y te dicen marketing ha crecido un 5% y las ventas 10, pues te puede sonar bien, mal o regular, pero no tienes cómo retarlo. Pero si está en un presupuesto de marketing con 600 líneas detalladas con P por Q, ya cualquier persona con capacidad de retar, de desafiar fuertemente el presupuesto, de challengearlo, va a poder entrar y va a poder ver realmente cuáles de esos puntos hacen sentido con la estrategia de la compañía, lo que decía antes Pablo. Voy a poder desafiar cada línea de gasto y ver qué tan alineada está con la compañía. Entonces, primer gran punto que me gustaría que se den de presupuesto base cero es mucho detalle y mucha visibilidad en el gasto. Y segundo punto, cómo se desafía. Hay muchos modelos. Aquí lo importante es que nos compremos como compañía que esto no es responsabilidad de finanzas. No se trata de que finanzas es el poli malo y es el que nos va a retar y al final es todas las áreas presupuestadoras contra finanzas y finanzas es el encargado de desafiar su gasto. No. Aquí se pueden establecer muchos modelos, se pueden meter comités de gastos para que varios reportes de la gerencia general participen en el reto del gasto, o un modelo que es bastante habitual y que nosotros como EY nos ha funcionado muy bien cuando lo hemos desplegado, que es lo que se llama definir dueños de categoría de gastos o dueños de paquete de gastos o cost category owners. ¿Qué son este rol? Este rol es tomar gente senior, reportes a la gerencia general y a esos darles una responsabilidad adicional dentro de su día a día. Y esa responsabilidad es tú vas a participar en retar esta categoría. Entonces, tomo una persona y a uno le doy tecnología, a uno le doy marketing, a uno le doy servicios de terceros y consultorías, a uno le doy alquiler de instalaciones, mantenimiento de equipos, a otro le doy personal, gente que no es a juez y parte, o sea, no le doy al de TI, sino que le doy, pues a lo mejor al del área de negocio tecnología o al del área de operaciones viajes o así. Y esto lo hago porque lo que busco no es un alto conocimiento de un tema particular, sino lo que buscamos es que haya una persona senior con capacidad de desafiar, con sentido común y buenas preguntas, con el apoyo del área de finanzas también, a los presupuestadores. Y que los presupuestadores sepan que cuando armen su presupuesto se lo tienen que tomar en serio porque enfrente van a tener una persona senior que les va a desafiar de por qué están poniendo las cosas y les va a hacer preguntas incómodas. Entonces, este modelo de revisión cruzada, donde finanzas hace un poco al área del rol del orquestador, genera que se genere un estrés en la organización, un estrés sano, un back and forth en las discusiones entre los distintos gerentes, que hace que todo el mundo se tome en serio el presupuestar en detalle, el hacerlo bien y el alinear estrategia y gastos, ¿no? Entonces, primer gran concepto de presupuesto base cero, mucho detalle. Segundo gran concepto, mucho desafío. Y ahí, para cerrar un poco la parte teórica, y ya empiezo a contarles cómo se hace, últimas ideas fuerza. Como decía Pablo, esto no es recortar por recortar. Esto no es que seguro que muchos piensan presupuesto base cero, lo primero que viene a la cabeza es tijera. Y es así porque desde que nace esto en AB Impact en el siglo pasado siempre se ha asociado mucho a tijera, pero lo cierto es que cada vez esto evoluciona más a un proyecto de transformación estratégica de la gestión de costos y gastos para alinear estrategia y gasto. Puede haber un proyecto que termine reduciendo algunas categorías y otra categoría, si es crítico para la compañía, como por ejemplo marketing o ciertos temas de tecnología, esas categorías suban. ¿Y cómo puede ser que haga un presupuesto y suba? Bueno, he bajado en cosas no críticas para la empresa, he optimizado a lo mejor en licencias que no necesito, pero con eso estoy financiando mi proyecto de transformación digital. Y también, como decía Pablo, esto no es un proyecto one shot. Esto, lo objetivo es ser capaces de desarrollar un conjunto de capacidades organizacionales en la empresa que deriven en un cambio cultural y que eso permita todos los años, a través de elaborar el presupuesto, desafiarlo y luego monitorearlo,
hacer el proyecto de cost optimization anual. O sea, ya no es un año llamo a una consultora, el año que viene hago un proyecto al interno, el año siguiente llamo a otra consultora distinta, el otro siguiente no hago nada, vuelve en la época de vacas flacas, hago otro proyecto, no. Aquí es cuando esto está implementado, todos los años a través de este esquema, dentro de tu elaboración del presupuesto, generas ahorros. ¿Ok? Y para que esto camine hay dos aspectos fundantes. Uno, como yo les decía, cambiar un poco los roles y responsabilidades para que no solamente sea finanzas el que se preocupe del detalle. Y luego, no concentrarnos, y esto es algo que a veces pasa en las empresas, creen que la meta de un proyecto presupuesto base cero es cerrar un presupuesto detallado con ahorros optimizados y ahí termino. Y no, ahí empiezo, porque ahí tengo el presupuesto, pero tengo que empezar a controlar y monitorearlo para cumplirlo. Entonces, tienes que tener herramientas que te permitan controlar y monitorear el presupuesto al nivel suficiente con que lo has presupuestado para que realmente captures esos ahorros durante el año. Okay, entonces, ya con esta introducción un poco más teórica, vamos a ver esto cómo típicamente se hace. Pero antes de hacerlo, vamos a ver un poco cómo está el foro en cuanto a madurez de la gestión. Entonces, vamos a pedirles que contesten 3 preguntas. La primera es sobre cómo es el detalle de su presupuesto, si es muy básico, es decir, lo hacen a nivel cuenta contable, centro de costos, o si lo hacen muy avanzado, es decir, con P por Q y drivers específicos por categoría. De ahí les vamos a preguntar un poco cuáles son los distintos roles en la presupuestación, cuál es el rol de finanzas, cuál es el rol de los presupuestadores, a ver si ya tienen modelos un poco más avanzados en el desafío del presupuesto. Y de ahí una tercera pregunta orientada a ver cuáles son las herramientas con las que cuentan para presupuestar. Si cuentan con herramientas muy básicas, muy a nivel seco cuentas, si ya cuentan con herramientas que pueden ser plantillas o pueden ser herramientas web para presupuestar con más detalle, ¿no? Entonces ahí le doy paso un poco al equipo de marketing para que me ayuden con las preguntas, por favor. Entonces les vamos a dar unos segundos, porfa, para que puedan votar las 3 preguntas y sobre la base de los resultados vamos a ir guiando el resto de la presentación para adaptarnos más o menos al nivel de madurez que tienen ustedes. A ver. No sé si ya pasamos a la segunda pregunta. No todavía, Pablo. Vamos Ok, en 40 respuestas dentro de la primera ok, pregunta y pasamos a la segunda. Un segundito. perfecto. ¿Quieres ver los resultados de la primera pregunta? O podemos ver los 3 terminando las 3 preguntas. Si no, los vemos ahora. Si es más fácil, vamos viendo los de uno en uno. Más fácil uno a uno. Veamos los de uno a uno. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que mayoritariamente, y esto es habitual cuando hacemos este tipo de encuestas en Latinoamérica, han respondido 50 y vemos que 36 de los 50, más o menos 2/3 partes, están o en modelos establecidos o niveles de desarrollo. Es decir, o lo hago todo ceco cuenta sobre la base del histórico o lo hago ceco cuenta pero le pongo un poquito más de detalle para algunos drivers de algunas categorías. Típicamente, por ejemplo, marketing suele tener su plan de marketing y eso luego lo vuelcas a ceco cuenta. Entonces es un resultado bastante consistente con lo que se ve de madurez habitualmente en las empresas en Latinoamérica. Solamente 9 de los 51, como un 15%, un poco entre 15 y 20, 18%, manifiesta que ya tienen niveles avanzados y un 6% líderes. Ya pasemos a la siguiente pregunta. Esta tiene que ver mucho de cómo es el rol de las distintas áreas presupuestando, ¿no? Si el área financiera es el único protagonista o el área financiera hace de director de orquesta para que presupuesten y hagan el trabajo las distintas áreas. Y si hay o no hay modelos adicionales para desafiar el presupuesto que salgan del ámbito de finanzas. Listo, te muestro los resultados. Sí.
Mira, aquí estamos un poquito más avanzados, es decir, el presupuesto sí lo estamos, decíamos, armando con un nivel de detalle un poco más básico, pero en la hora de orquestar el presupuesto y trabajarlo, sí mayoritariamente, más del 50% el 55% para ser concretos, ya realmente el área de finanzas es hace un orquestador, hace director de orquesta y participan, y en caso incluso un 10% hay dueños de categoría retando. Entonces, sí pareciera que para este foro el tema de la forma en que se gobierna el proceso presupuestario está más avanzado que la forma en que se elabora. Ahí posiblemente las mayores oportunidades y donde nos vamos a detener un poco más va a estar entonces en la parte de cómo elaboramos el presupuesto con el detalle que requerimos. Y la tercera pregunta, por favor, que tiene que ver ya con las herramientas para armar el presupuesto y para luego monitorearlo. Ya voy a lanzar los resultados, Perfecto. Pablo. Genial, muchas gracias. Mira, aquí volvemos un poco a algo más parecido a lo que teníamos en la segunda pregunta. Es decir, contamos con herramientas o plantillas que no están muy estandarizadas y esto es bastante consistente con decir que no contamos con que la forma en el detalle en que presupuestamos es a nivel más AFECO cuenta con eh, algunas categorías, con algunos drivers posiblemente presupuestados por fuera que luego se cargan al budget. Entonces, es bastante consistente con la primera pregunta. Tenemos un foro donde sus principales oportunidades de mejora van a estar ligadas a presupuestar con detalle, no tanto a los roles que participan dentro del proceso presupuestal, y esa no presupuestación en detalle es consistente con no contar con herramientas o plantillas estandarizadas para poder hacer un buen presupuesto. Sí hay un 36% del foro, que no es nada desdeñable, 20 de 55 que han votado, que sí tienen herramientas razonablemente buenas para poder presupuestar. Entonces, por ahí les daremos algunos tips adicionales, pero, pero bueno, creo que con esto podemos seguir. Ya nos queda claro un poquito cómo estamos como foro. Muchas gracias. Y entonces avanzamos con la presentación. ¿Cómo se aplica CBB? Típicamente, a nosotros nos gusta ver esto como dos frentes de trabajo. Un frente de trabajo que tiene que ver con armar todas las capacidades que necesita la compañía para que esto camine. Armar un nuevo gobierno, que en el caso de ustedes ya hemos visto que la mayoría del foro tiene un gobierno razonablemente bien implementado en el presupuesto, un nuevo proceso presupuestal y herramientas que permitan presupuestar con el nivel de detalle que se requiere para hacer un buen desafío. Y algo que también se suele hacer es un segundo frente muy enfocado en optimización en el primer año para generar momentum. Típicamente, un proceso de presupuesto base cero es bastante estresante para la compañía y es bueno ver resultados rápido para que todo el esfuerzo que se ha hecho, esto es como al final del día, imagínense ir al nutricionista o ir al personal trainer y esforzarse todos los días, quieres ver resultados. Y quieres ver resultados rápido para motivarte y seguir avanzando en esto y que se dé el cambio cultural. Entonces, sí es bueno pensar en meter un frente de optimización que permita de alguna manera no solo armar todas las capacidades, sino en el primer año hacer un impulso en hacer análisis específicos basados en esas herramientas y capacidades que permitan generar resultados. Ahí entonces vamos a dividir la presentación. Primero vamos a hablar del frente de desarrollo de capacidades de presupuesto, que lo voy a llevar yo, y luego Claudio nos va a hablar un poco del frente de optimización y algunos tips de palancas para algunas categorías que se suelen presupuestar bajo Zero Based Budget con buenos resultados. Entonces, en el término de lo que es armar el presupuesto, armar las capacidades. Típicamente aquí tenemos tres grandes fases, ¿no? Una fase tiene que ver con tener mucha visibilidad en el gasto que nos permita compararnos con empresas similares y fijar metas, fijar targets de dónde queremos llegar. Una segunda etapa donde se arma todo el esqueleto, toda la infraestructura CBB, es decir, un nuevo gobierno, un nuevo proceso,
unas nuevas herramientas para armar el presupuesto, unos incentivos a la gente, etcétera, e incluso herramientas para poder monitorearlo después. Y con toda esa infraestructura armada hay una tercera etapa donde se elabora el presupuesto. Entonces, ¿cómo suele ser esto? La primera etapa lo que se hace es, como yo les decía, se hace un cost visibility, se tiene mucha visibilidad en el gasto. Lo primero es, sacamos todos los gastos no recurrentes, extraordinarios. No sé si la empresa hizo ciertos proyectos de consultoría, vendió un activo, hizo ciertas cosas, dejó de pagar un alquiler. Sacamos todo lo que de nuestro gasto del año anterior ya no sea recurrente, no va a formar parte, y armamos una línea base armada por categorías. Típicamente, categorías de gasto fijo que sean razonablemente fáciles de comparar vía benchmark con otras instituciones. Por ejemplo, aquí ponemos de ejemplo tener personal, alquiler de instalaciones y mantenimiento, tecnología, consultorías, viajes y otros, y dentro de cada categoría armamos subcategorías. Por ejemplo, en la de alquiler de instalaciones tenemos servicios públicos, bienes raíces, mantenimiento, seguridad, otros. Entonces, con toda esta información de nuestro gasto, hacemos un benchmark, y ese benchmark lo que nos permite es fijar target. Vemos con empresas comparables, idealmente del mismo sector y un tamaño razonablemente similar, y vemos ciertos ratios. Típicamente, para todo lo que son categorías distintas a planillas, lo que se ve son gastos sobre venta, el ratio que hay, y comparamos. Por ejemplo, si mi empresa está en 2,6% de gasto de TI sobre ventas y otras empresas comparables están en 3,1 o en 2,2, pues ya me da algunas pistas de si estoy gastando suficiente o muy poco o demás. Para algunas categorías como tecnología o servicios terceros puede ser un poco más complicado, porque a veces la inversión hace que se reduzcan otras, pero para otras categorías tipo alquiler, instalaciones, energía, determinadas cosas, es muy útil para poder fijar targets. Y es importante fijar targets de meta como compañía, estimar lo que se llama el size of the price, cuál es la meta a la que queremos llegar con este proyecto de Zero Based Budget, para que luego cuando presupuestemos bottom-up tengamos una meta a la que llegar. Bueno, típicamente fijamos un target, presupuestamos bottom-up, ese bottom-up va a ser mayor que el target, y desafiando el gasto, desafiando línea por línea, vamos a intentar llegar a cumplir esta meta. Entonces, una vez tenemos el cost visibility, tenemos el detalle en qué nos gastamos el dinero para las distintas categorías de gasto fijo, estimamos cuánto va a ser el gasto. Lo que hacemos es establecemos un nuevo modelo de gobierno, definimos el rol de finanzas, definimos el rol de los presupuestadores, establecemos o no la figura del cost category owner que hablábamos antes para desafiar el presupuesto, fijamos las responsabilidades que va a tener cada uno, se capacitan los distintos involucrados, se arma un nuevo proceso presupuestal que típicamente arranca un poco antes, sobre todo la primera vez que se hace del proceso actual. No sé si, por ejemplo, sus compañías arrancan el presupuesto de gastos en septiembre o a mitad de agosto, lo ideal es arrancar un poquitín antes, un par de semanas antes para armar toda la infraestructura. Se arma este nuevo proceso presupuestal de gastos y se ejecuta. ¿Y cómo se suele ejecutar esto? Pues se capacita todo el equipo, se lanza un helpdesk, se capacitan se les da a la gente horas se les está con ellos, con los presupuestadores, la primera vez que lo hacen para que aprendan. Se revisa desde finanzas la calidad de la presupuestación que se ha hecho, se les hace QA, aquí no has puesto la información como se debe o si la has puesto, etcétera. Se revisan el presupuesto, cómo ha quedado, y una vez se tiene un presupuesto revisado con buena calidad de P por Q, etcétera, se hacen sesiones de cost category owners para retar el presupuesto, se hacen ajustes al presupuesto, se hace una segunda versión y se cierra el presupuesto y se carga ya en nivel ceco cuenta en la compañía. Entonces, ¿cómo suele ser esto? Por ejemplo, en EY hemos desarrollado unas herramientas que es una combinación de herramienta web y Excel, y nos gusta usar eso en las primeras etapas que se implementa presupuesto base cero, porque cuando intentas hacer todo con formularios web al principio puede ser muy pesado para la primera vez que haces presupuesto base cero. Entonces, ¿cómo funciona típicamente esto? Se hace una herramienta web, se descargan las categorías que quieres presupuestar, cada presupuestador se loguea y cada presupuestador tiene acceso a determinadas categorías, no todo el mundo puede presupuestar todo. Se descarga su plantilla de presupuestación y va completando. Va poniendo los centros de costos a los que tiene acceso, las cuentas contables que van a ser y lo más importante, qué es lo que va a presupuestar y cómo, ¿no? Y aquí lo que hace es presupuestar a nivel P por Q lo que tiene que presupuestar. Y no es un P por Q que cada área lo define como quiere. A veces hay empresas que tienen implementado Zero Based Budget, pero los presupuestadores son los que han marcado y han definido en la cancha
oye, ¿qué precio, qué cantidad voy a usar? Aquí lo importante es que desde finanzas se establezca un marco estándar para que todos los que presupuesten el mismo concepto de la misma categoría lo hagan exactamente igual. Entonces, con esto ya sabemos qué es lo que voy a presupuestar, inmuebles, por ejemplo, y ya me salen el P por Q. Voy a hacerlo todo por costo por metro cuadrado. Y con eso se detalla el detalle del gasto, se va poniendo el monto y se va poniendo el monto mes por mes. Y una vez se tiene todo esto, se carga la información en la web y se sube la plantilla a la herramienta web para que todo quede consolidado. Uno de los grandes temas por los que a veces fracasa presupuesto base cero es porque demanda mucha carga operativa para las áreas de finanzas. Finanzas se recarga de Excel, le mandan todas las áreas, los tiene que consolidar y consolidar información a nivel P por Q. Cuando además manejas distintas versiones de presupuesto. Aquí ya lo desafié, aquí no tengo una nueva versión, te paso actualizado. Es un infierno para un área de finanzas. Entonces, o tienes herramientas que te permiten tener todo estandarizado y hacer autoconsolidación y que la gente se descargue, logue y haga y que finanzas no esté cuadrando Excel, o las probabilidades de éxito de presupuesto base cero bajan mucho. Entonces, es bien importante contar con estos ejercicios. Lo importante, más allá de la herramienta que tenemos en OmniWise, es que se lleven la idea de que es importante que todo esté estandarizado, que sean los presupuestadores lo que lo armen, que todos lo hagan utilizando las mismas unidades y que se pueda consolidar de forma automática. Sin eso, las probabilidades de éxito son menores. ¿Y por qué insisto yo tanto en presupuestar en detalle? Así siempre, es mucho detalle, mucho detalle, mucho detalle. Este es un gráfico que armamos sobre la base de distintos proyectos en donde lo que vemos es la correlación que existe entre presupuestar en detalle y optimizar gasto. Si se fijan, hay una correlación estadística bastante buena, un R cuadrado de 0,67, que lo que te dice es, en aquellas categorías donde el P por Q es cualquier cosa, oye, pongo precio, todo, cantidad 1, o lo que fuera, las empresas tienden a subir el gasto. Cuando haces tu presupuesto un año a otro, suben. Pero a partir de que llegas a un 75-80% de P por Qs razonablemente buenos, las empresas bajan el gasto. Si tú eres capaz de tener mucha visibilidad línea por línea presupuestal, optimizas el gasto. Esto es de muchas categorías, de muchas empresas así consolidados. Entonces, llévense la idea de que presupuestar con detalle paga, tiene un buen payback siempre. Y luego toca monitorear esto, ¿no? ¿Cómo se suele monitorear esto? Aquí lo ideal, y les voy a volver también para la herramienta que tenemos, pero insisto, no quiero que se queden con EY una herramienta. Aquí la idea es que se queden con el proceso para lo que sirve tener una herramienta de este tipo. Lo que sueles hacer es que tú tienes un presupuesto a nivel línea presupuestal cuando has terminado con todos los P por Qs, pero recibes los reales a nivel consolidado, CECO cuenta. Y es muy difícil en Latinoamérica capturar P por Q en reales, porque necesitas tener un proceso de órdenes de compra, un área de gestión de proveedores. Tienes que tener muchísima información que es casi imposible de tener. Pues, ¿cómo suele funcionar un buen proceso cuando implementas TBB? Tienes la información de budget a nivel P por Q, pero la información de reales la sigues capturando a nivel consolidado. Entonces, lo que tienes que hacer es, recibes el completo, ves las desviaciones, ves la información de todas las categorías TBB, ves cómo ha sido la evolución y si ha habido una desviación fuerte en alguna. En aquellas que ha habido desviaciones, vas a las cuentas contables y ves las ordenas por cuál es la que ha tenido mayor desviación y ves exactamente en qué cuenta contable, de qué categoría y subcategoría te desviaste. Cuando tienes esa información, entras a ver qué fue exactamente cuál es el centro de costos que se desvió. Oye, se ha desviado para esta categoría, este área. Y cuando ya tienes el dónde te desviaste y quién se desvió, le haces doble clic y ves exactamente el P por Q de lo que presupuestaste. Entonces, desde finanzas, desde control de gestión, desde cualquier área o los propios cost categoría 1 que yo hablaba, pueden levantar el teléfono y decirle al responsable de CECO, hemos visto que te has desviado en tal tema y te has desviado en tal tema y para esa combinación de CECO cuenta tú tenías presupuestados 17 cosas a un costo, por tanto, para el mes de febrero, para el mes de julio. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te has desviado en qué has necesitado más? ¿Ha subido el precio? ¿Ha subido la cantidad? ¿No has negociado bien? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y esa gestión mucho más detallada de la información permite realmente capturar el valor. Porque si no tienes un presupuesto súper detallado, pero si en el real no tomas esa información para gestionarla, las áreas no sienten el nivel de presión justa que requieren para que esto cambie. Entonces, esto es un poco, como yo les decía que había dos frentes, el primer frente muy enfocado a generar las capacidades para que la compañía pueda capturar valor a través del presupuesto base cero,
y solemos recomendar acompañar esto con un enfoque de optimizar el gasto, ¿no? Entonces, ahora Claudio nos va a contar algunas palancas de cómo suelen funcionar estos frentes complementarios a CBB que permiten que la primera vez que se implemente tenga buenos resultados y si no, más o menos para que se lleven ideas del tipo de discursiones que se generan en el desafío del presupuesto base cero. Te doy paso, Claudio. Vale, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Bien, como mencionaba Pablo, yo les voy a presentar 6 ejemplos de cuentas, 6 ejemplos de aplicación de Zero Based Budget. Estamos en julio, sabemos que muchas empresas probablemente están ya dando inicio a las primeras etapas de su proceso de presupuestación, entonces la idea es que puedan en el fondo quedarse con algunos tips y ideas de cómo mejorar su presupuesto en lo concreto, cómo mejorar su proceso de presupuestación. Y lo que vamos a ver es que con Zero Based Budget uno cuenta con información que te permite ir cuestionando los presupuestos, ¿cierto?, en base a optimizar las cantidades presupuestadas de cada ítem de gasto, y eso supone en el fondo hacer reducciones o aumentos en la cantidad neta de los ítems presupuestados, valga la redundancia, las cantidades, pero también reasignaciones de cantidades dentro de una misma cuenta, y la tercera variable es la variable precio, donde en base a economías de escala o mayor estandarización de los productos adquiridos o los servicios adquiridos, puede buscar mayor precio mejores precios por volumen. Bien, entonces, dada esa introducción, lo que supone la metodología de Zero Based Budget es primero una gran diferenciación. El frente de costos asociados a recurso humano es un frente particular que tiene un tratamiento metodológico distinto al de las otras cuentas, y lo vamos a ver más adelante, y todo lo que no es recurso humano entra en el otro frente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las compañías, cuando enfrentan los procesos de presupuesto, no necesariamente abordan este primer frente de recurso humano. Sabemos que es un frente, como de alguna forma, mucho más delicado, mucho más complejo, donde las organizaciones generalmente tienen muchos controles de cara a crecer en headcount, ¿cierto? Y muchas veces los responsables de las distintas áreas tienen muchas dificultades para poder incrementar la dotación de sus áreas en un momento en específico, pero tampoco, y lo que falta, y eso puede estar muy bien, pero lo que falta es estar cuestionándose constantemente cómo, a partir de los cambios en el modelo de negocio y en el contexto, voy ajustando también la dotación actual de las distintas áreas. ¿Ya? Entonces, dale nomás, Pablo. Entrando en este ámbito de gasto en recursos humanos, lo que típicamente se revisa, ¿cierto?, es el nivel de span de control, es decir, cuántos reportes directos tiene cada cargo de jefatura o liderazgo, los layers dentro de la organización, es decir, las distintas capas, y lo que hemos visto últimamente es que las organizaciones, en la medida que avanzan en transformación digital, se van volviendo mucho más horizontales, y la evaluaciones de productividad dentro principalmente de las áreas comerciales, viendo ratios de venta por cantidad de personas. Entonces, en esto, la mirada de estas métricas, ¿cierto?, te permite hacer una comparación cuando teniendo información de benchmark de la industria, y te permite hacer un análisis comparativo de tu realidad con respecto a empresas comparables, y ahí hay que controlar por industria, tamaño de la organización, región. Dale, Pablo. Y como mencionaba un poco al inicio, en este ámbito de recursos humanos sabemos que es algo mucho más sensible, y por lo tanto acá, hasta ahora, por ejemplo, Pablo comentaba de un proceso de trabajo súper colaborativo, con participación de todas las áreas. En este caso, la metodología es diferente, ¿cierto? Se trabaja en grupos mucho más reducidos, y como se muestra en esta presentación, hay una primera etapa de preparación, ¿cierto?, que va desde priorizar las áreas a revisar, hacer los análisis comparativos y las métricas, y definir los targets, en las que, como se puede ver, participa un equipo bastante reducido. O sea, esto se lleva en esta primera etapa a nivel de gerente general, a nivel de CFO,
y los equipos especializados de recursos humanos, que son los que hacen el análisis de las métricas, ¿cierto? Para que después ese mismo grupo vaya definiendo los targets de ahorro o de reducción o de reasignación en cada una de las áreas. Y una vez que se tiene esa definición, es cuando se pasa a trabajar con los responsables líderes de cada una de esas áreas para determinar un plan de implementación que permita conseguir esos objetivos que se han definido. Y al final de cuentas, para pasar, dale nomás, pero para pasar antes de pasar al otro tema, lo que nos tenemos que quedar es que Zero Based Budget supone hacer una revisión continua para entender si estamos siendo una empresa que tiene una organización lean o no, y que debería llevar este control continuamente, trabajando en base a benchmark y a las métricas que hemos mencionado. Vamos a pasar ahora a otros 5 ejemplos que son de gastos generales, y el primero es gasto en licencias. Entonces, por ser el primero, solo me quiero detener un poquito más en que típicamente con un proceso de presupuestación tradicional, tú, para, por ejemplo, licencias asociadas a software de correo, tú tendrías información por área, ¿cierto? Finanzas, operaciones, administración, y el evolutivo de gasto real y de presupuesto por periodo relevante. En esta tabla, ¿cierto?, está por mes. Con Zero Based Budget de base, tú debes levantar y trabajar y analizar información también del precio y la cantidad. Dale, Pablo. Pablo. Vale. Entonces, veníamos hablando de revisar la dotación, ¿cierto?, de las distintas áreas, de revisar ese presupuesto, y por lo tanto el primer ámbito de análisis es revisar que las cantidades de licencias de cada área, de cada tipo de licencias, estén alineadas con la dotación. Y puede parecer raro, pero muchas veces cuando un área disminuye su dotación, no necesariamente disminuye en ese mismo momento la cantidad de licencias que tiene. Y en este ejemplo vemos que hay una baja, ¿cierto? Por ejemplo, en finanzas, de 210 licencias de correo a 207, y así a continuación en las otras. Dale, Pablo. Siguiendo con la misma cuenta, el segundo tipo de análisis tiene que ver con analizar la frecuencia de uso del software, ¿cierto? Entonces, siguiendo con finanzas, tenemos un total de 217 licencias, ¿cierto?, de conexiones VPN, pero cuando uno analiza la frecuencia, se da cuenta que en este ejemplo, ¿cierto?, que hay solo 182 usuarios frecuentes, 25 usuarios que ingresan solo una vez al mes, y 10 usuarios antiguos o ex empleados, o 10 licencias en exceso por antiguos usuarios y empleados. Entonces, vemos que no es, o la recomendación acá es que se eliminen las 10 y que se eliminen las 25 también, porque no hace ningún sentido racional, ¿cierto?, que una persona tenga una licencia que se está pagando continuamente todos los meses por un uso tan puntual. Dale, Pablo. Y el tercer ámbito de análisis dentro de esta misma cuenta, ¿cierto?, racionalización de licencias, es tener una mirada de para qué se utilizan, o para qué se utilizan, cuál es la funcionalidad de los distintos software a nivel transversal a través de las distintas áreas. Y en este caso se pone el ejemplo de un caso concreto en el que habían distintas herramientas de Business Intelligence. Herramientas de inteligencia de negocio han aparecido muchas, ¿cierto? Entonces es como normal que pueda pasar esto en otras organizaciones, de que distintas áreas estén utilizando distintas herramientas de este tipo. La propuesta aquí es tomar en el fondo la misma necesidad y estandarizar y llevar a una única herramienta de Business Intelligence, y con eso se logra un mayor volumen, sumando y agregando las cantidades de licencias de las distintas áreas, y con eso se puede obtener un descuento por volumen, un mejor precio por esa mayor cantidad de licencias compradas. Y eso genera también un nuevo ámbito, o es una nueva palanca de ahorro. Dale, Pablo, por favor.
Bien rápido, sigue más o menos la misma lógica. Vamos a analizar ahora un ejemplo de verificación de cumplimiento de las políticas de asignación de telefonía celular, ¿cierto? Típicamente las compañías tienen distintos planes para distintos tipos de funcionarios o de tipos de empleados, ¿cierto? Funcionarios administrativos, fuerza de ventas, soporte, en este ejemplo, con distintos planes que están definidos en función de la necesidad. En este análisis, ¿cierto? En el ámbito de funcionarios no se encontraron palancas de ahorro, pero sí en los otros dos grupos. Se analizó el consumo y se determinó que para fuerza de ventas había una menor utilización, por lo tanto los planes podían ser menores, y eso conlleva planes más baratos. Y también se encontró la misma palanca de que había dentro del presupuesto, esto no es un gasto real, pero sí dentro del presupuesto se estaba presupuestando en exceso, porque la dotación no estaba ajustada ni actualizada a la dotación real del grupo de fuerza de venta. Y en el caso de funcionarios de soporte, se identificó que personas que habían pasado de fuerza de venta a esta área de soporte mantenían su plan original, porque obviamente eso generaba un nivel de ineficiencia, pero también se evaluó la necesidad de que determinados puestos de soporte mejoraran sus planes, porque en el fondo esto respondía a que necesitaban tener un mayor relacionamiento con sus clientes, eran clientes de alto valor, y ese sentido que estaban teniendo una altísima tasa de uso, y por lo tanto hacía sentido alinear que ellos tuvieran más tiempo para poder hablar con sus clientes, y esto se alineaba mucho con la estrategia de atención de estas áreas de soporte. Dale, Pablo. Vamos ahora con redistribución y consolidación de servicios, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de área legal y algo muy similar después que tiene que ver con consultoría. Y acá la palanca, si bien va por P por Q, tiene que ver con una estrategia de racionalización y de tomar una mejor estrategia a la hora de hacer la planificación y el presupuesto de este tipo de gastos. Entonces, ¿qué es lo que se veía en este ejemplo? Se veía que dentro del área legal hay distintos tipos de servicios y hay distintos tipos de staff de abogados. Hay staff de abogados que cobran un precio muchísimo más alto, ¿cierto? Versus otros por el mismo tipo de servicio. Entonces, ¿cuál fue la palanca de racionalización en este ejemplo? Fue decir, mira, vamos a priorizar los tipos de servicios por su nivel de criticidad, por el nivel de expertise que suponen, teniendo algunos que son más complejos y dejando otros que son mucho más estándar y comoditizados. Y por el otro lado, mirar a los distintos staff de abogados y, por supuesto, utilizar aquellos staff de abogados que tienen un precio mayor, pero que también suponen mucho mayor confianza, mucho mejor respaldo a la hora de que ellos entreguen su asesoría para aquellos servicios que son más complejos y más críticos para la organización, y utilizar los staff de abogados que cobran un precio menor para los servicios legales que son más estándar, donde hay menos riesgo, y con eso lograr una estrategia mucho mejor de planificación y de gasto en esta categoría. Dale, Pablo, vamos con la siguiente. Bien, ahora un tema que es priorización de asesorías no recurrentes. En todos los presupuestos, todas las áreas, y es muy frecuente que hayan proyectos de innovación, proyectos de eficiencia de distinta índole, proyectos de PMO para llevar proyectos, etcétera, asesorías más técnicas, legales, y sabemos que eso es una realidad. Cada área tiene su visión de cuál es la prioridad de negocio y por lo tanto plantea desarrollarse y mejorar en base a este tipo de asesorías, y desde la perspectiva de Zero Based Budget, la recomendación y la buena práctica es tomar todo lo que son asesorías no recurrentes, mirarlo como un todo a nivel de la organización y hacer una priorización de estos. Aquí no necesariamente se trata de decir, oye, no necesariamente se trata de cuestionar el P por Q, que de todas maneras se puede hacer en los procesos de compra posteriores, ¿cierto? Acá lo que se trata efectivamente es de entender
cuáles de estos proyectos que están proponiendo las distintas áreas se alinean realmente a la estrategia de la compañía. Y a partir de eso, definir ese ámbito de prioridad. Y por lo tanto puedes derivar en escenarios donde tienes un nivel de gasto asociado a aprobar o considerar en el presupuesto finalmente solo la prioridad 1, solo la prioridad 2 o los tres ámbitos de prioridad, y eso será decisión ya de la organización que aprobar y que no aprobar. En general, en la prioridad 1 es súper estricta, o súper como restrictiva. Básicamente son temas legales de adecuación, ¿cierto? Por ejemplo, nuevas normas financieras, y hay que hacer adaptaciones, cambios legales de todo tipo, y algunos proyectos que están en marcha y que su detención supondría un efecto importante. Dale, Pablo. Bien, y finalmente vamos a la categoría de alquileres, instalación y mantenimiento, y acá tenemos un ejemplo concreto asociado al gasto energético. Entonces, pasar, acá es como radical el cambio, o sea, pasar de mirar el gasto energético por unidad de negocio a lo largo del tiempo a mirar esto es un cambio bastante importante. ¿Qué es lo que se sugiere hacer acá? Tomar todas las métricas de consumo por cada unidad operativa, por cada centro de costo, ¿cierto? Que es lo que se ve en el gráfico de arriba, y el primer análisis es clusterizar esto en términos de percentiles, ¿cierto? Para las distintas unidades comparables. Por lo tanto, vamos a un ejemplo concreto de sucursales bancarias. Tengo sucursales bancarias a lo largo de todo el país, ¿cierto? Cada una tiene distintos metros cuadrados, y yo tengo que ir revisando en función de los metros cuadrados que hay, cuáles son las que menos gastan, cuáles son los que más gastan y dónde está la media. Y a partir de eso, empezar a cuestionar y entender si ese mayor gasto está justificado por elementos estructurales, por ejemplo, o qué cosas están explicadas por cambios en práctica. ¿Cuál es práctica? Oye, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, hacer uso correcto de la iluminación, ¿cierto? Mantener un uso adecuado de los sistemas de climatización, utilizar productos que tengan mayor eficiencia energética, eso a veces supone ciertas inversiones, hay que evaluarlo. La correcta realización de los mantenimientos de los sistemas eléctricos, y acá, por ejemplo, con la información por centro de costo, por periodo, con precio y cantidad, muchas veces te arroja que distintas unidades para los mismos artefactos de consumo de energía presupuestan mantenimiento en distintos periodos del tiempo. Entonces hay que tener una mirada técnica respecto de eso para poder estandarizarlo y eficientarlo. Disminución de uso de elevadores, implementación de tecnologías autosustentables serían también palancas a aplicar en este ámbito. Dale, Pablo. Bien, hasta acá han sido los ejemplos. Espero haber dado algunas ideas concretas de su aplicación, y cualquier duda tenemos a continuación de lo que viene en el último bloque de Pablo, y vamos con preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Claudio. Sí, es bueno de ejemplificar cómo se puede desafiar el gasto y cómo la visibilidad te ayuda realmente a generar ahorros consistentes, y muchos de estos vemos que son temas bien tácticos, ¿no? Pero que permiten reducir temas no críticos para la estrategia del negocio y de eso poder utilizar eso para tener un mejor resultado financiero del año o para reinvertirlo en la estrategia. Entonces, 2 o 3 minutos ya de lecciones aprendidas e ideas antes de pasar al Q&A, y tienen ahí una sección de Q&A para quien quiera pueda mandar más preguntas y las responderemos ahora al término. Un par de ideas. 1. Esto es bueno que se trabaje como programas. Es difícil sacar proyectos intentar hacer un gran Big Bang que tome toda la organización en uno, sobre todo en empresas que son corporaciones, no sé, mineras con varias sedes, empresas que tienen distintas unidades de negocio, distintos países. Lo ideal es ver esto como un journey que hay que meter goles desde el primer año, que el primer año nos enfoquemos seguramente en ciertas categorías del gasto fijo donde hay poca visibilidad, como puede ser a veces tecnología, marketing, donde son difíciles de retar para áreas de finanzas, ir escalando a nuevas categorías de gasto hasta meter todo el SG&A, todo el COX fijo, etcétera. Luego se pueden hacer ejercicios de CAPEX, Working Capital, pero al principio focalizarnos en generar poco a poco cambio cultural, ir teniendo visibilidad, después ir monitoreando y cambiar un poco el chip de cómo se monitorea el gasto, y luego ir consolidando esto hasta que el cambio cultural está plenamente implementado. ¿Y esto por qué?
porque más allá de los beneficios que nos traía Pablo al comienzo, más cuantitativos, hay muchos beneficios cualitativos. Facilita alinear estrategia y gasto, te permite contar con un proceso presupuestal mucho más estandarizado para todas las áreas, te permite tener visibilidad en la presupuestación y en el desafío del gasto, te genera una cultura en donde ya no solo finanzas se preocupa por la eficiencia, se preocupa toda la compañía y te permite monitorear el gasto de una manera mucho más precisa, que ya te lleva a la revisión de KPIs operativos y que hace la vida de control de gestión y de las áreas de finanzas mucho más estratégica, donde ya no estoy recolectando data para ver dónde me desvié, sino que ya estoy cuestionando los motivos que me llevaron a la desviación, ¿no? Entonces, es algo que paga, que es algo que merece la pena. Y algunas lecciones aprendidas de qué es importante considerar un proceso de esto. Uno, tener un proceso simple. Hay veces que las compañías implementan CBB y dicen, bueno, voy a hacer el CBB y mi presupuesto del año en paralelo. Y luego veo cómo lo cuadro. No, si haces CBB, haz CBB para las categorías que presupuestes, pero esas no las hagas 2 veces. Tener una estructura de centros de costos razonablemente sencilla. Hacer CBB en empresas donde tiene una estructura de centros de costos muy compleja es más difícil. Hay empresas que durante su presupuestación a nivel de cuenta contable y CECO hacen redistribuciones. Eso hace que al hacer el desafío del gasto sea más complicado. Es mejor asignar todo en algunos CECOs y luego redistribuir luego en el real, pero no ahí. Y luego tener siempre mismos planes de cuenta. Cuando haces esto para varias unidades, varios países que tienen planes de cuentas muy distintos, te dificulta el benchmark interno y sin benchmark interno hay menos oportunidades de ahorros. Generar accountability, hacer, por ejemplo, eso que les decía yo de hacer targets y fijar los targets con el top management para fijar una meta, presupuestar bottom-up y luego intentar reducirlo a base de desafiar el gasto, ayuda mucho. Seleccionar CCOs, cuentos categoriones que no sean juez y parte, establecer modelos de incentivos. A nosotros nos ha funcionado muy bien identificar cuáles son los 4 o 5 presupuestadores que mueven la aguja de cada tipo de gasto y en su modelo de evaluación de desempeño considerar que sean eficientes a la hora de presupuestar. Eso ayuda a cerrar el círculo mucho y que esto se haga mejor. Si no tocas incentivos y a la gente no le mides porque esto se haga, es un poco más difícil, pero hay que ir haciendo ciertos mensajes dentro de ese cambio cultural. No pensar que la meta es cerrar el presupuesto, la meta es cerrar el presupuesto y monitorearlo adecuadamente. Y por último, no subestimar la carga operativa que esto tiene. Yo les decía que esto puede ser bien pesado para un área de finanzas si es que no tiene las herramientas adecuadas. Y las herramientas adecuadas pueden ser Exceles avanzados. O sea, no tienes que irte a tener para que esto... Lo importante es que autoconsolide, que tenga drivers estándares que utilicen todas las áreas, etcétera. Y bueno, no subestimar el evaluar contar con apoyo externo la primera vez que se hace esto, el primer año, ¿no? Entonces, hasta aquí era un poco la presentación. Y Pablo, o te doy paso, sino para ir viendo qué preguntas nos han llegado y vamos viendo cómo las respondemos. Sí. Perfecto. Sí, no, la verdad es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Han llegado un montón de preguntas. La parte mala es que no tenemos mucho tiempo, pero mira, he intentado como agruparlas un poco. Mira, hay algunas que preguntan sobre, oye, sobre el tiempo que lleva una iniciativa de este tipo. ¿Cuánto tiempo se tarda en implementar? ¿Cuándo estamos en un buen momento del año? Ese es A ver, típicamente mi recomendación es, una vez armado, en el año a año, esto lleva el mismo tiempo que un presupuesto normal. Porque al final lo que demanda es más tiempo de mucha gente de la organización, no demanda más actividades, demanda que la gente que antes dedicaba o no está involucrada 1 hora, pues ahora dedique 4. Pero no implica necesariamente arrancar mucho antes. Lo que sí, la primera vez que se hace, que hay que armar la infraestructura, hay que tener las herramientas, hay que tener un nuevo proceso, hay que tener la visibilidad de gastos, idealmente hay que hacer benchmark, todo eso lleva tiempo y nosotros solemos recomendar arrancar 4 semanas antes o así del budget actual. Entonces, si normalmente haces el budget del 1 de septiembre al 31 de noviembre, pues arranca este año en agosto, si lo quieres hacer. Es un poco la idea. Pero la primera vez, luego el resto de veces, en principio debes seguir el mismo formato. Vale. Luego hay otro grupo de preguntas que preguntan acerca de en qué industria se ha implementado esto más, dónde está más implementado, y específicamente preguntan, oye, ¿en el mundo de la minería hay experiencias? Sí. ¿Tiene potencial? A ver, 2 ideas. ¿Dónde esto aplica mucho? En donde el SG&A, el gasto fijo,
y el costo fijo es muy relevante para el éxito del negocio. Eso es principalmente en negocios de consumo masivo, en retail, en telecomunicaciones, en otros lados, y también aplica muy bien en aquellas empresas donde tienen muchas sedes que pueden hacer benchmark interno. En el caso de minería se da uno de los dos casos. Es un sector donde el SG&A no es tan relevante el gasto fijo, salvo temas de costo fijo, de mantenimiento y cosas así, que si haces proyectos donde haces zero-based budget y lo ligas al plan de mantenimiento son bastante exitosos, pero sí tiene una ventaja, que es que son en aquellas organizaciones que tienen muchas sedes, muchas minas, te permite hacer mucho benchmark interno de ciertos gastos que, aunque no son tan relevantes para el total del P&L, sumados sí son normalmente muchos millones. Entonces, el costo de oportunidad de hacerlo es alto, no te mueve tanto la aguja del resultado porque minería suele ser más relevante, temas más de costo variable que de gasto fijo, pero sí son las iniciativas que se han hecho, y más cuando luego se han ligado a mantenimiento y tal, suelen ser bastante exitosas. No sé, Pablo, ¿qué más preguntas te han llegado? Sí, vale. Y otra, porque ya te digo, estamos ya sobre la hora, entonces te voy a hacer una última, que es, oye, ¿cómo conversan? Que has mostrado algunas herramientas aquí que hemos desarrollado, etcétera. ¿Cómo conversan estas herramientas y esta metodología con las típicas herramientas de mercado de presupuestación, Hyperion, BPC, etcétera? O sea, cuanto mejor tengas tus herramientas de presupuestación, más fácil va a ser poder hacer el monitoreo. Aquí hay dos caminos: o adaptas las herramientas que ya tienes para darle un poco más de detalle, que suele ser un camino, o armas el presupuesto con una herramienta por fuera, pero luego lo cargas a estas herramientas a través de una extracción en texto plano y haciendo una interfaz y demás. Pero en general, cuanto mayor detalle tiene cuanto más avanzadas son las herramientas que cuentas, más fácil es luego implementar e integrarlo con el proceso. Lo que sí yo diría es que no necesitas tener una herramienta world class de este tipo para hacer zero-based budget. Tú puedes hacer zero-based budget con herramientas más sencillas. Yo les decía, yo he visto proyectos de zero-based budget exitosos en Excel siempre que tengas herramientas de autoconsolidación de Excel o no tengas cientos de presupuestadores. El tema al final del día es reducir carga operativa, pero todo lo que sea tener herramientas world class suma, desde luego. Vale, perfecto. Bueno, tenemos un montón de comentarios, la verdad. Si quieres que nos tomemos un par de minutos, Pablo, como tú creas. Si sí, mira. Mira, hay algunas relacionadas con... Claro, has hablado del rol del Cost Category Owner. Preguntan un poco, oye, ¿cómo es cuáles son las claves para que, digamos, este Cost Category Owner sea considerado dentro de la organización? Porque al final, claro, son personas de otra área, personas que a lo mejor no tienen una jerarquía directa. Entonces, oye, la relevancia de un liderazgo y de un sponsoreo desde el gerente general, ¿cómo ves eso? O sea, tiene que ser gente senior. A veces se confunde el rol del Cost Category Owner con los responsables dentro de... A veces las áreas de control de gestión tienen equipos especialistas en ciertos gastos que hacen un trabajo muy táctico de conocer bien su gasto, pero son roles complementarios. El Cost Category Owner típicamente es un reporte a la gerencia general, alguien con mucha experiencia, muy senior, al que no te gustaría que te cuestione. Si tú eres un presupuestador, el que no te gustaría que te encuentre que has hecho las cosas mal. Una persona a la que le tengas un respeto, una valoración, alguien que se ha ganado su puesto dentro de la empresa y que tiene capacidad de hacer preguntas incómodas porque conoce su negocio. Entonces, por ejemplo, a mí me funciona muy bien, no sé, áreas de negocio, ponerles como responsable de la categoría de personal de administrativo, o, por ejemplo, al financiero, ponerle a cargo de servicios de terceros y consultorías para que reten los trabajos que quieren hacer las distintas áreas, o a lo mejor al de operaciones o al financiero, a alguien comercial, ponerle a cargo de tecnología para alinear que no nos estamos gastando más en ciertas cosas que no son críticas para el crecimiento de la empresa, cosas así. Pero al final es gente muy senior que no le quita tanto tiempo. Al final tienes un equipo de finanzas detrás que le puede dar digerido el tipo de preguntas, los análisis, le puede explicar un poco para prepararle para las sesiones, y no es que vaya él solo a las sesiones o ella sola, va con gente que le está de backup y que le da la información para ayudarle a hacer las preguntas incómodas. No sé si... Oye,
No, yo creo que está perfecta. Quedan bastantes preguntas, la verdad. Bueno, ahí pedimos, a lo mejor, bueno, tienen nuestros contactos para lanzarnos estas preguntas. Entonces, sugiero que nos las envíen, las que han quedado sin contestar y cualquier otra que haya podido surgir. El tiempo ya se nos ha acabado. Nada, simplemente agradecer a todos los participantes, también a Pablo y a Claudio y bueno, a su disposición si quieren seguir profundizando en alguno de estos temas. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias a todos. Que tengan buen día.